Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoques una semana más. El día de hoy queremos hablar sobre las elecciones de Perú, que preocupan a la región, interesan al mundo entero, sobre todo cuando vemos dos candidatos que generan polémica tanto en Perú como en el resto del mundo. Tenemos como invitado a Ricardo Miranda de Souza. Él es Managing Partner de GREAP Perú y también es un analista en temas de política y economía. Ricardo, ¿cómo evaluar lo que está viviendo Perú, más aún cuando la noche del día domingo se dio el último debate presidencial? ¿Cómo evaluar, cómo analizar y cómo ver la situación de un país que, igual que Ecuador, ha sido duramente golpeado por la pandemia, con temas económicos y además con una población que a veces no sabe qué decisión tomar en el momento de ir a las urnas? Hola Claudia, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí. Pues la situación que atraviesa Perú en este momento es realmente compleja, de suma división. Yo creo que también es el resultado de varios años de mucha polarización política, exacerbada además por la pandemia y lo que la pandemia ha traído con ella. Analizando de lleno un poco la situación electoral, lo que vemos es que Keiko Fujimori ha podido recortar distancias en el último mes gracias a pues, quizá una capacidad de sumar fuerzas, de sumar esfuerzos, de sumar personas de diferentes posturas políticas que han visto en su candidatura pues, una opción que permite mantener cierta libertad de mercado y continuar, digamos, con las políticas estructurales que ha venido experimentando el país o que ha venido impulsando el país en los últimos 30 años. Por otro lado, tenemos una candidatura que básicamente apela pues, un poco a la necesidad pues de millones de peruanos cuyas necesidades quizás se han visto insatisfechas no solo a raíz de la pandemia, sino en las últimas décadas, a esos sectores de la población pues, que no han experimentado ese desarrollo que el Perú en general sí ha experimentado en las últimas 2 o 3 décadas. Y el resultado es este, ¿no? Pues un país extremadamente polarizado entre dos candidaturas pues, radicalmente opuestas, ¿no? Las dos candidaturas que tú mencionas, de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo, han polarizado más aún Perú, y además vemos las opiniones de personas como el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que era opuesto al mundo del fujimorismo, por decirlo así, y de pronto empieza a apoyar a Keiko Fujimori. ¿Cómo lograr comprender este viraje y esta polarización que Perú casi no lo vive en los últimos años? Lo hemos vivido en otros países de América Latina donde ha estado presente el socialismo del siglo XXI, en donde o estaba en el caso ecuatoriano, con el presidente o el expresidente Rafael Correa, o se estaba en contra, o lo que vemos todo el tiempo en Venezuela. ¿Cómo se siente esta polarización en Perú, más aún cuando personas que han sido totalmente opuestas a Perú Posible o a Keiko Fujimori o a su padre, de pronto empiezan a apoyarlas? Pues sin duda fue una buena noticia para aquellos que esperaban de Keiko esa capacidad de sumar voces, no necesariamente afines a Fujimori. Sin duda que el hecho de que el Premio Nobel Vargas Llosa se decantase por la candidata Keiko después de 30 años de haber hecho una oposición férrea al fujimorismo es muy simbólico. ¿Qué significa esto? Para mí está muy claro. O sea, aquí las fuerzas, las personalidades que tienen influencia, que ven en Keiko como la única opción de permitir un mercado abierto, de mantener o garantizar ciertas libertades constitucionales, pasa por el apoyo pues, a la candidatura que ofrece eso. Por otro lado, la otra candidatura, y no es un tema de tomar partido, pero
analizando un poco lo que se viene comentando en debates, lo que se comenta en mítines políticos, en el propio programa de gobierno, la otra candidatura ofrece ciertas dudas en cuanto a la garantía al reparto o al respeto del reparto de los tres poderes del Estado, y por eso pues personas como Vargas Llosa están mostrando su apoyo, y no solo su apoyo, sino que se están sumando a su equipo. También tenemos a Luis Carranza, un economista muy prestigioso que hasta hace muy poco era presidente de la CAF. Tenemos a Carlos Newhouse, que tampoco está vinculado al fujimorismo, una persona que estuvo a cargo de la implementación y del desarrollo de los Juegos Panamericanos el año pasado, que fueron un éxito. En fin, lo que está consiguiendo la candidatura de Keiko Fujimori es, como decía, sumar a personas muy importantes de diferentes ámbitos de la sociedad civil, del sector privado, pues en defensa de un modelo que, con sus fallos y con sus aciertos, pues ha traído desarrollo al Perú, ha conseguido cerrar la brecha de pobreza que tenía Perú en los últimos 30 años, y pues que de alguna forma es la única garantía de continuar cerrando esas brechas que la pandemia de alguna forma ha exacerbado, ¿no? Mantener un mercado abierto, no cerrar las importaciones, distribución equitativa de los poderes del Estado, etcétera, ¿no? Es decir, tú hablas de una posibilidad con Keiko Fujimori de mayor apertura y además de posibilidad de independencia de poderes, que en otros países como Ecuador no se las vivió durante más de 10 años, en donde todos los poderes estaban centralizados en el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cómo analizar también la historia de Fujimori con el tema de atentados contra los derechos humanos, con un fantasma de corrupción extremadamente fuerte? Tan es así que Alberto Fujimori sigue con prisión, pese a todos los intentos de haber conseguido amnistías por estados de salud, en fin. ¿Cómo lograr remontar su hija a esta posición y estas críticas que su padre ha recibido del propio Vargas Llosa? Si uno recuerda la campaña anterior, recuerda el libro que sacó Vargas Llosa hablando sobre todo lo que significaba el ir contra los derechos humanos de los opositores a Fujimori. Todos también recordamos lo que hizo con Sendero Luminoso, un tema positivo, venció a la guerrilla más sangrienta de América Latina, pero hay otros fantasmas en torno a esas posiciones. Sí, sin duda es algo a lo que se ha tenido que enfrentar a lo largo de toda la campaña, y particularmente pues el famoso caso que es un caso que está todavía en investigación, de las esterilizaciones forzadas a 300.000 mujeres durante la época del gobierno del padre, ¿no? Un gobierno que, por cierto, ella no integraba, ¿no? Esos son... ella era muy niña, además, o sea, eso no lo tenemos, algunos lo tenemos claro. Exactamente, pero sí que es verdad que esa mancha esos casos de abusos a derechos humanos, pues sí han sido una mancha en la campaña de Keiko, que en mi opinión ella ha salido salir al paso, ha reiterado en varias ocasiones que ella no formaba parte de ese gobierno, que ella era muy joven, que esas decisiones, además, en el caso, por ejemplo, de las esterilizaciones, formaban parte de un programa de control parental, que no eran esterilizaciones forzadas, y de hecho, como se está demostrando, es un porcentaje mínimo de denuncias de las 300.000 esterilizaciones que se dieron a cabo. Esto para poner un ejemplo concreto. Más allá de esto, Keiko ha conseguido poco a poco incorporar a su discurso, ya sea en el debate o en mítines, pues aceptar ciertos errores, independientemente de si se trata de derechos humanos o de corrupción, de aceptar ciertos errores, de aceptar o de presentarse como una candidata pues, que ha aprendido, más honesta, y que está dispuesta, digamos, a cerrar una puerta si es que el pueblo peruano le perdona. Yo creo que eso le ha funcionado, lo hemos visto en las encuestas cómo ha venido creciendo, y donde esto, si bien siempre le va a pesar, pues no ha pesado tanto como quizá se pensó en un momento. Recordemos que hace un mes, más o menos, estaba a más de 10 puntos porcentuales del otro candidato, y hoy en día están prácticamente en un empate técnico. O sea, claramente ha sabido de alguna forma sortear este bagaje, o simplemente el hecho de tener que escoger entre dos modelos radicalmente opuestos, pues también ha contribuido a cerrar esa brecha, ¿no?
Claro, y Perú ha sido un ejemplo a raíz de Fujimori, incluso el padre, de apertura comercial, de inversión extranjera sólida y permanente, de una serie de posibilidades que han mostrado crecimiento. Ahora, Ricardo, anoche fue el debate. ¿Cómo el debate va a pesar con ese 20% de indecisos? Un 20% que en general en América Latina, vísperas de las elecciones, siempre está presente. ¿Cómo evaluar lo sucedido en el debate de la noche de ayer? Un debate que duró más de 2 horas, me imagino que igual que acá fue en cadena nacional de televisión, todo el mundo lo estaba viendo, pero cómo lograr que ese debate y el exponer las dos posiciones pese en el electorado que aún está indeciso. ¿En Perú también el voto es obligatorio o no? También otra pregunta que teníamos. El voto efectivamente es obligatorio y el debate de ayer pues va a ser fundamental, o esperemos que sea fundamental, para terminar de decidir o de decantar la balanza hacia un lado o el otro. Como bien indicas, hay un 20% de indecisos. En Perú tradicionalmente el voto no se decide hasta el último día, ¿no? Es bastante habitual estos porcentajes. Y en el debate de ayer lo que vimos pues, fue una candidata que presentaba pues una serie de propuestas de reactivación económica, de continuación de los planes de vacunación, de incentivos fiscales. Quizá quedan algunas dudas con respecto pues, a la capacidad que va a tener el Estado de implementar todos los programas sociales que ella ofrecía, teniendo en cuenta que también está ofreciendo muchos incentivos fiscales para emprendedores y pequeñas empresas, por ejemplo, y al mismo tiempo cómo poder recaudar lo que el Estado va a necesitar recaudar, sobre todo en una situación pues, de crisis económica, cómo va a poder equilibrar las cuentas del Estado, ¿no? Eso quizá quedó un poquito en el aire. Del otro lado, de la candidatura de Pedro Castillo, pues la verdad no vimos muchas propuestas, las mismas consignas que hemos venido escuchando a lo largo de toda la campaña, nacionalizaciones, control del Estado, pues prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida, y de alguna forma se intuye, y de hecho digamos los resultados de opinión sobre quién había ganado las encuestas, se intuye que el debate de ayer podría favorecer a la candidatura de Keiko Fujimori. Me gustaría más mencionar un par de programas que además ya venía ofreciendo en campaña Keiko Fujimori, que son muy relevantes porque van al mismo perfil de votante donde es fuerte Pedro Castillo, y son pues la devolución del canon minero, del 40% del canon minero directamente a las poblaciones en zonas mineras. Esto es especialmente relevante porque Pedro Castillo su voto es muy fuerte en estas zonas y por lo tanto es una medida que sí puede generar que la balanza se incline hacia el lado de Keiko, ¿no? Y en todo lo que tú estás mencionando, ¿qué pasa con el equilibrio de poderes y la posible gobernabilidad que tengan o Castillo o Fujimori cuando asuman el poder? ¿Cómo va a ser el manejo de la Asamblea del Congreso peruano? Cuando vimos toda la problemática, además, hubo una interrupción del Congreso anterior, hay un Congreso interino, nuevamente va a posicionarse el nuevo. ¿Qué capacidad de gestión tienen uno u otro candidato para lograr que sus proyectos, sus propuestas, el cambio de la normativa legal, efectivamente sean aceptadas y consigan gobernabilidad en el Perú? Pues va a ser extremadamente complejo para cualquiera de los dos candidatos. Tendremos un Congreso a partir del 28 de julio, que es cuando asumen funciones tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, absolutamente fragmentado, con fuerzas de todo el espectro político, pero es verdad que en el caso de que ganase Keiko Fujimori tendría una ligera ventaja al haber una ligerísima mayoría de fuerzas conservadoras. Del otro lado, Pedro Castillo pues tiene digamos, su partido es la bancada con más curules, con 37 curules. Si bien no es mayoría absoluta, pues no deja de ser la bancada más numerosa, que con alianzas con otras fuerzas de izquierda o de centro-izquierda, pues posiblemente logrará impulsar algunos temas estratégicos, como por ejemplo, estratégicos para él me refiero, como por ejemplo el tema de convocar una asamblea constituyente, ¿no? Que ha sido uno de los pilares de campaña de Pedro Castillo. En cualquier caso, va a ser una gobernabilidad muy frágil, donde además, pues con el historial que tiene Perú en los últimos años de impeachments y vacancias, ¿no? Esto es un precedente que queda ahí.
los mecanismos para prevenir que se vacíe a un presidente con tanta facilidad todavía no están puestos en marcha, por lo tanto se podrá volver a repetir sin duda en los próximos meses o años. Y básicamente pues, la clave para que ello no ocurra pues, va a estar en la capacidad de buscar consensos, de conformar gobiernos de concertación, que sean gobiernos de consenso, integrados por personas pues, de distintas fuerzas y corrientes políticas. Es algo que hemos visto por ahora en la campaña de Keiko, esperemos verlo en la campaña de Pedro Castillo, porque si no, realmente la gobernabilidad del país en un contexto de pandemia y de crisis económica va a ser realmente compleja, ¿no? Hemos visto lo que ha vivido Perú en los últimos años con Kuczynski, con los cambios que se dieron de gobierno. Fueron 3 presidentes durante un periodo. ¿Cómo garantizar entonces estabilidad, más aún cuando Keiko Fujimori tiene temas todavía pendientes con la justicia? No puede salir del país, por ejemplo, uno de los datos. ¿Cómo lograr que exista gobernabilidad y tranquilidad para que Perú empiece a planificar? El tema pandemia ha golpeado muchísimo a Perú. ¿Cómo ir logrando avanzar con esos temas cuando quien puede ser la presidenta del Perú tiene todavía temas pendientes con la justicia? Claro. Ahí es básicamente pues no interceder en los procesos judiciales. Keiko ya lo ha asegurado en campaña, a lo largo de toda la campaña, que ella respetará la independencia de poderes. Creo que además la población, la sociedad civil van a estar cumpliendo un rol fiscalizador, obviamente más allá de las autoridades o poderes competentes, y eso juega en favor un poco un poco no bastante de la transparencia que pueda tener un gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? Por otro lado, si miramos a la candidatura de Pedro Castillo, la verdad quedan muchas dudas sobre la independencia de poderes. En algún momento, en varios momentos de la campaña, ya sea el candidato Castillo o personas de su entorno, pues han prometido ciertas reformas al Poder Judicial, como por ejemplo la elección directa de jueces, lo que de alguna forma no garantiza o no nos dan por lo menos mucha visibilidad sobre qué tan divididos van a estar los poderes del Estado, qué tan independientes van a ser. Con Keiko, por otro lado, como decía, lo que vamos a tener es una fiscalización brutal por parte de la sociedad civil, de los medios de comunicación, precisamente porque se conocen ya esos antecedentes y porque tiene ese bagaje que le pesa y que ella misma va a ser, intuyo yo, la primera interesada en que no haya ninguna sospecha de que está bloqueando cualquier proceso judicial o investigación en su contra por posibles por posibles hechos del pasado, ¿no? Históricamente, Ricardo, ¿cuánto se demora el conteo de votos en Perú? Es decir, el día domingo son las elecciones generales. ¿Hasta qué horas o en qué momento podremos saber quién es el nuevo presidente o presidenta de Perú? Pues en la noche del mismo domingo 6 de junio ya tendremos un flash electoral, que es un flash que son los resultados que se dan a boca de urna, que suelen ser bastante fidedignos. El conteo oficial puede tardar varios días, sobre todo en una elección pues tan ajustada como esta, donde cada voto cuenta. Ya lo vimos en la primera vuelta, donde el conteo oficial pues tardó, me parece que fue más de una semana, pero como digo, el flash electoral ya te puede dar una idea y en los primeros días después de las elecciones ya sabremos un resultado casi oficial, pero vamos, durará unos días, ¿no? Es bastante habitual en Perú. Es algo similar acá, pero el 28 de julio es el cambio de mando, tanto del poder, cambian al mismo tiempo el Congreso y el Poder Ejecutivo. Correcto, cambian al mismo tiempo el 28 de julio, que es el Día Nacional de Perú, ¿no? Son fiestas patrias, es un día simbólico para el país y es cuando está establecido que se dé el cambio de poderes, ¿no? Del Poder Ejecutivo y Legislativo, mejor dicho. Claro, acá siempre se adelanta el Poder Legislativo para garantizar que el Poder Legislativo ya tiene sus autoridades para dar el paso al presidente de la República. Cada uno de nuestros países tiene procesos diferentes. El Poder Legislativo aquí todavía se está, de hecho es uno de los temas ahora mismo en la agenda legislativa, se está viendo si se prolonga o no la última legislatura del actual Congreso. Todavía no se sabe si terminará a finales de junio, a mediados de junio o a mediados de julio.
En cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, no irá más allá del 28 de julio. Vamos a mirar con mucho interés lo que está pasando en Perú. Gracias a Ricardo Miranda de Sousa. Recordamos que él es el Managing Partner de CREAV en Perú. Como hemos hablado sobre las elecciones de Perú, sobre esta situación en donde existe un empate técnico entre dos candidatos, el uno Pedro Castillo y la otra Keiko Fujimori. Vamos a mirar con mucho interés lo que pasa en el vecino país, porque de eso depende también muchísimo lo que tiene en el futuro América Latina. Vemos países muy cercanos a nosotros con situaciones similares que en un momento dado definen su futuro en las urnas. Esperamos que Perú tenga una opción que permita continuar con el proceso de irse disminuyendo la brecha económica, la brecha de género, la brecha que tiene que ver con la proyección y la prosperidad de todos los peruanos. Nuevamente, gracias a Ricardo Miranda de Sousa y ustedes que nos han acompañado esta semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.